hablar de un tema muy importante que creemos que debe ser parte de la solución a la problemática del desarrollo de nuestro país. Este es un tema de sectores estratégicos. Vamos a ver más adelante la definición, el concepto de los sectores económicos, estratégicos, y asimismo, estos sectores estratégicos vienen a ser las columnas vertebrales del desarrollo de todo país. Nosotros podemos apreciar aquí que la visión de desarrollo del país, el Perú está inmerso en este mundo bajo tres factores fundamentales. Uno es la globalización. Sabemos todos que estamos en una globalización, o sea, no existe fronteras. La comercialización se da muy rápidamente. La globalización está relacionada íntimamente con la competitividad, con la productividad. Por lo tanto, el Perú tiene y es parte de este sistema mundial. No podemos estar ajeno a que existe una globalización. Otro factor fundamental en el que Perú está inmerso es en la tecnología. La tecnología que ha sido una revolución desde el cambio que ha habido de la tecnología analógica a la tecnología digital. Ya pasó un poco atrás, cuando aplicamos nosotros el sistema decimal, ahora al sistema binario. La velocidad se ha incrementado exponencialmente y que ha permitido que la globalización sea un éxito. Como su palabra lo dice, no hay fronteras para todo tipo de comercialización. La tecnología permite hoy en día a que se hagan transferencias bancarias, por decirlo así, financieras, en menos de segundos, de Lima, Suiza y a cualquier país del mundo. El otro sector que debemos tener presente, que el Perú está inmerso como otros países, es el medio ambiente y la ecología, es el respeto al planeta. Tenemos que ser conscientes de que todos los países debemos respetar el cuidado de nuestro medio ambiente. Si reconocen, es Michael Porter. En Cusco, en diciembre del año pasado, se produjo el CADE, en el cual estuve presente también, y él manifiesta que para que el Perú sea un país desarrollado tiene que ser competitivo en este mundo globalizado. A él lo llaman el gurú de la competitividad. El objetivo de la competitividad es vender con calidad y al menor precio. Sencillamente eso. Pero ¿qué dice Michael Porter con relación al Perú? Y ustedes lo pueden leer ahí. Dice que el Perú carece de una política de largo plazo en materia de competitividad. Asimismo, que la economía peruana no tiene un rumbo definido, que el crecimiento económico no se ha reflejado en beneficio de la mayoría de la población, que el Perú ha vivido estos años una ilusión exportadora, porque las cifras en azul proceden del alza de las materias primas, mientras que nuestra exportación de productos con valor agregado permanece inmóvil. Ha sido así, hasta ahora es así. También dice que el Perú padece de un atraso dramático en relación a la invención y la tecnología, que la mayor parte de la inversión extranjera no viene a crear nuevas empresas, sino para comprar negocios ya existentes. Pero a largo plazo las dificultades del Perú tendrán que ver con esto. Tendrán que ver con la baja productividad, la pésima educación, el deficiente sistema de salud, las debilidades en infraestructura física, la desigualdad social, la aplastante corrupción y el alto nivel de informalidad. En conclusión, se ha tenido que investigar cuáles son los factores, cuáles son las causas principales del desarrollo de una nación. ¿De dónde empezó China? ¿De dónde empezó Europa? ¿De dónde empezó Japón? ¿De dónde empezó Estados Unidos? Primero, ubicando, identificando, determinando a los sectores económicos que son fundamentales para la sobrevivencia de una nación. Nosotros
debemos definir primero que los sectores económicos tienen una clasificación que los identifica con las actividades económicas. Actividades económicas en la agricultura, actividad económica de la ganadería, de la minería, de la forestación, etc. Esas son las actividades económicas, pero entre todas ellas existen sectores importantes que definen la vida de una nación. A esos sectores se les llama sectores estratégicos, porque el Estado es responsable de su cuidado, el Estado es responsable de que le sirva a las futuras generaciones. Por eso que se llaman estratégicos, ya sea para la defensa nacional o ya sea para el factor económico. Aquí vemos la solución a esta problemática. ¿Cómo se identifica los sectores estratégicos? Estos sectores estratégicos se identifican desde el punto de vista recurso natural, como también sectores estratégicos desde el punto de vista servicio. Y estos sectores estratégicos que todos los países industrializados hoy en día lo han determinado es la energía. Pero cada uno de estos sectores han sufrido estudios que determinan al final por qué la energía hidroeléctrica. Porque en nuestro país tenemos el 98% que se usa agua para el lado del Atlántico, la parte oriental del país, y el 2% para el lado de la costa. Por lo tanto, el agua es una fuente de energía muy importante y que el Perú lo tiene y que es barato con relación a otro tipo de fuentes de energía. Por eso que se determina en este sector estratégico a la energía eléctrica proveniente de la fuente del agua. En combustible, para el desarrollo del país, felizmente que tenemos el gas natural. Comparado con los hidrocarburos del petróleo y otros afines, pues el gas natural que lo tenemos es considerado para nosotros un sector estratégico. Servicios, el transporte, el ferrocarril. ¿Por qué el ferrocarril? Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el modo de transporte más importante, más eficiente en el mundo entero? Terrestre. Es el tren, el ferrocarril, las vías férreas. Por 5 características fáciles de determinar. Capacidad, en velocidad, en economía, en ecología y en seguridad. Esas son características indispensables conocer para determinar cuál es el modo de transporte más eficiente, más efectivo en el mundo entero. Luego el otro, que es las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones hoy en día se usa la fibra óptica, pero justamente por las mismas características tenemos que integrarlos a la geografía y a la demografía de nuestro país. Y esto es lo peruano. Vale decir, nos habíamos preguntado, ¿cómo hacemos llegar los sectores estratégicos al último rincón del país? Primero, con un criterio fundamental, es integrarlos en una sola troncal. En la vía férrea, con el tren alimentado con energía eléctrica de corriente alterna, fibra óptica al costado, gasoducto al costado. Un solo trabajo, un solo trazo, y que el otro criterio fundamental era aplicar los conceptos de topología de redes que se da en las telecomunicaciones. Esta es una topología de red en malla donde podemos apreciar 3 ejes longitudinales con 6 ejes transversales y luego vemos que entre la intersección de uno y otro, en telecomunicaciones se habla de nodos, que podemos hablar de servidores también, lo que conocemos de servidores, conocemos de PC, etc. Esta formación es muy importante porque en cada nodo que nosotros vemos, hacemos una analogía con transportes y vemos que ese nodo es una ciudad. Y ese nodo es un servidor en telecomunicaciones. Y ciudad para el lado de la geografía. Alrededor de cada ciudad existen los pueblos. Alrededor de cada servidor están los PC, están las computadoras. ¿Y qué los une entre ellos? Los une un cable, los une medios de comunicación y por el otro lado los une una trocha, una carretera
etc. Pero entre nodo y nodo, entre servidor y servidor, se utiliza una carretera como la Panamericana, o se utiliza la fibra óptica en comunicaciones, o se puede utilizar la vía férrea. Ese es el sentido para poder entender por qué aplicamos la topología de redes para poder desarrollar el país. La topología en malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado a uno o más de los otros nodos. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier lugar que yo encuentre una dificultad, voy a llegar a cualquier nodo por cualquier lado. Esto sería para nuestro país. La primera transversal 1, desde Paita hasta Caballococha, llevando justamente esos sectores estratégicos. Desde Chimbote hasta Bujao, pasando por Pucallpa. Desde Callao hasta Puerto Esperanza. Y lógicamente comunicarnos con Río Branco, el anterior con Manaus, el otro con Crucero del Sur. Y de Marcona hacia Puerto Pardo para comunicarnos con Bolivia. Y lo que tenemos hoy en día es Matarani hasta Juliaca, había que modernizarlo, y el otro desde Hilo a Desaguadero para comunicarnos con los países de UNASUR, pasando por La Paz y nos integramos a Argentina, nos integramos a Brasil. En la longitudinal 1, un tren de alta velocidad, solamente tendríamos en Tumbes, Piura, Chiclayo, etcétera, las estaciones de pasajeros. Por el lado de la longitudinal 2, la sierra, desde Río Santiago hasta Moquegua. Por el lado de la longitudinal 3, desde el Estrecho hasta Desaguadero. Así sería el país. Y vemos las consecuencias de la integración de los sectores estratégicos. Nosotros vamos a tener un pueblo muy pobre en la mayoría de los lugares de nuestro país, que al pasar los sectores estratégicos se va a producir el desarrollo, la creación de los mercados internos en esas zonas, y así sucesivamente tendremos energía, tendremos agua, tendremos gas, escuelas, hospitales y otros más. Y estas serían las ciudades. Vemos de marrón, Piura, Chimbote, Lima, Marcona, Mollendo, Hilo, donde están ubicados los nodos, con respectivos puertos hub en Paita, Callao e Hilo. $9.000 kilómetros de energía eléctrica, vía férrea, fibra óptica y gasoducto. La gran transformación sufriría este país si es que nosotros logramos concluir este proyecto. ¿Qué vamos a obtener primero? El ordenamiento del territorio nacional. La descentralización macrorregional transversal. La presencia del Estado en todos los rincones del país, creando la democracia, revolución educativa y la inclusión social, creación de corredores económicos productivos regionales, industrialización de las actividades económicas, trabajo digno, densificación de las ciudades, la creación de los mercados internos, ordenamiento del transporte en general, la racionalización y optimización de los servicios públicos, el cambio de matriz energética y por último, la integración latinoamericana. Muchas gracias.